Bienvenido a la justicia de los débiles, Oscar Abudarabini. Es un psiquiatra muy reconocido, prestigioso en la Argentina, y además de psiquiatra es comunicador, cineasta. Tiene un canal de YouTube, por eso es comunicador, y trata temas muy jugados, y por eso lo invité a la justicia de los débiles en este ciclo llamado Una infancia sana, porque a través de tantos años de ejercicio de la profesión, además de ser perito, haber sido perito de parte innumerables veces, conoce muy bien esta temática. Bienvenido, Oscar, a la justicia de los débiles. Bienvenido, Oscar, a la justicia de los Muchas débiles. gracias, muchas gracias. Bien, Oscar, para empezar la entrevista siempre hago la primera pregunta de rigor cuando hablamos de las infancias. Con estos nuevos enfoques, ¿vos creés que hoy la salud de las infancias está siendo cuidada a través de los profesionales como psicólogos o psiquiatras? Desde hace algunos años se empezó a dictar una política. Yo la empecé a ver a principios de los 90, cuando me pareció que había muchos casos en los 2000. Consulté con un juez, el doctor Ernesto Cárdenas, que dijo ya hay una epidemia donde, en nombre de un divorcio litigioso o contencioso, se dañan a las infancias que están en el medio. Desde los tiempos de la Biblia hay dos grandes conceptos, desde la Biblia: el de la falsa denuncia de abuso al hombre y el de la litigiosidad para apropiarse de los niños. La falsa denuncia más importante de la Biblia es cuando el capitán Potifar, un capitán de la guardia del faraón, debe marchar a la guerra. Él tiene un esclavo que es un esclavo judío, y cuando él marcha a la guerra, la mujer del capitán le pide favores íntimos. Como el esclavo se niega a darle los favores íntimos, luego también él huye, y cuando regresa el capitán de la guerra, ella le dice que el esclavo trató de violarla. En la Biblia. Luego la Biblia tiene otro caso que conoce todo el mundo, y es cuando dos mujeres dicen: este bebé es mío. Y el rey Salomón no sabe realmente quién es la verdadera mamá. Entonces usa una triquiñuela, llama a un oficial y le dice: tome su espada y córtelo en dos. Y una mamá dice: no, no, de ninguna manera, déselo a la otra. Entonces el rey dice: esta es la verdadera mamá. Ahora, vamos a sintetizar un poco las operaciones políticas que definen esto, porque siempre hay un eje del bien que justifica el mal. En este caso, el eje del bien hace 20 o 30 años fue: los hombres son unos canallas, unos crápulas violentos, está lleno de mujeres asesinadas y golpeadas. Dictemos nuevas leyes, que se llamó la perspectiva de género que era: todo siempre empieza para defender los buenos valores. Como Tal está cual. lleno de canallas hijos de perra, dictamos la perspectiva de género para ayudar a la mujer. Siempre se empieza bien. Cuando los abogados que estaban en un divorcio contencioso le dicen a la mujer: bueno, mira, para conseguir mejores alimentos de este hijo de la chingada, decí que te violó vos o usá de tu nene. Claro, es para un bien, pero se meten a los niños en una guerra. Entonces acá es para el bien, y está lleno de niños metidos en una guerra. El problema que tenemos con los niños y con la guerra, vos me preguntás, ¿qué hacen los psicólogos, los psiquiatras? En todas estas guerras se dictan medidas para aquellos que molesten o se opongan a la línea de fuego de la guerra. Entonces, esta epidemia de falsas denuncias lleva más de 30 años, pero se hace cuestión de Estado prácticamente con Néstor Kirchner. Es decir, tenemos 30 años de política de Estado. La mayoría de la gente no sabe
esto es una política de Estado. Nosotros recibimos los 5, tenemos que defender a las mujeres, lo cual está bien. Y luego se ingresa a la justicia, dictando un concepto que se llama perspectiva de género, que parece linda, parece buena. El problema es que pasa por encima del derecho. Pasa por encima del derecho, pasa por encima de la Constitución. Entonces, en ningún evento criminalista vos podés aceptar que Juan, que dice, yo tengo la verdad de lo que pasó, sea la verdad absoluta. En un evento criminalista vos tenés que interrogar a todo el mundo. Es lo que hace un juez. Tal cual, tal cual. Interroga a todo el mundo. Pero con la perspectiva de género no necesitas interrogar a nadie. Si Telma Fardín dice, D'Artés me violó, vos no podés escuchar lo que diga D'Artés, porque si lo llegás a escuchar, sos un canalla, hijo de perra, que estás tomando partido por un degenerado violador que pobre violó a una pobre chica. Entonces, cae el derecho, caen las discusiones de la verdad, y se entra a tener en consideración una sola palabra. Ahora, en el caso de D'Artés, yo me pongo como perito, porque hace 5 años, para que la gente entienda qué le pasa a un investigador, a un perito, porque nosotros no somos de acero ni de madera, somos seres humanos. Entonces, hace 5 años se le informa a la República Argentina. Miren, un grupo de mujeres muy prestigiosas con apoyo del Estado y todos los medios de comunicación dicen que este señor Juan D'Artés es un hijo de perra violador. ¿Y esa es la verdad absoluta? Ya tenés garantizada que esa es la verdad absoluta. Y aquel que pretenda escuchar lo que dijo el otro, mi Dios, sos sospechoso de ser cómplice de un delito grave. Entonces, ahora te digo, yo investigador, tengo un principio básico de la investigación, tengo que escuchar a las dos partes. Si vos me ordenás y vos me forzás, me pones un revólver en la cabeza, me ordenás que escuche una sola parte y que además yo te firme un escrito que lo que dice la parte es la verdad absoluta, sí, con un revólver me podés forzar, pero eso no es ni verdad, ni derecho, ni justicia. Eso es otra cosa. Esto es otra cosa. Y en el medio tenemos niños. En el caso Dupuy, del niño, tenemos un niño. Se está discutiendo ahora si la jueza, cuando le entregó el niño a esta mamá y a su pareja, procedieron conforme a derecho o no. Se está discutiendo si a esta jueza le van a hacer un jury. En este caso, un niño, ¡pum!, se fue al cielo. Tal cual. En el caso de Ana Chiara del Boca, una niña, una jovencita, 20 años de litigio entre la mamá Andrea del Boca y el papá, 20 añitos. ¿Saben lo que son 20 años? No es 20 años, no es nada. 20 años de juicio. Y en el momento donde el pena le dice, me has molestado tanto que te vi un juez y le dice en la cara, o retirás la demanda por daño y perjuicio o mañana te prendemos fuego en todos los medios de comunicación y te denunciamos por violación de tu hija. 20 años de juicio. En el caso de los chicos de D'Artés, son 2 adolescentes y tienen que mandarse a mudar del país. Entonces, estas guerras entre adultos son guerras, muy bien, pero no son guerras parejas. En principio, si un adulto de condición humilde, la mujer dice que violó al hijo, y ese adulto de condición humilde no puede pagar un abogado y un perito, lo va a defender un defensor del Estado. El defensor del Estado te va a defender, pero el Estado no te pone peritos. Entonces, en causas donde los jueces se llevan mucho por lo que dicen los peritos, la persona humilde está defendido a la mitad. Los organismos de derechos humanos
se fueron, están en Júpiter con estos temas. Si vos sos una persona de más recursos, vas a tener que gastar dinero en un excelente abogado, en un buen penalista y en un excelente perito. Eso te garantiza la defensa de ver un caso concreto, jovencita, en el medio de un litigio terrible entre la mamá y el papá. La jovencita hace una denuncia, dice: mi papá me manoseó, se acercó demasiado, me celaba. Entonces se hace una denuncia por abuso sexual simple. El papá libre. La piba publica en las redes sociales: mi mamá me presiona porque si yo no cambio la denuncia, mi papá va a seguir libre en el juicio. A los 15 días la piba se presenta, cambia la denuncia y dice: mi papá me defloró, me abusó, me penetró, me violó. Entonces teníamos la prueba de que la piba nos estaba confesando que la forzaron a cambiar la denuncia y a mentir. Los peritos oficiales no le podían dar lugar porque el fiscal los presionaba, y los jueces tampoco. Entonces, aunque tengas la mejor defensa, perspectiva de género puede querer decir que la prueba carece de valor, pierde valor. ¿Por qué? Porque está semicaducado el Estado de Derecho en muchos juzgados, que es lo que se decía antiguamente: sí, tiene razón, pero igual usted va preso. En el interín de esto aparecen los primeros niños que se rebelan, porque a veces son los adultos y a veces son los niños. Y yo quiero que la gente sepa que uno de los primeros casos de revuelta de niños, porque es público, es el caso de los hijos de Seferino Rotili, donde la mamá obliga a dos nenas a aprender de memoria cómo denunciar al papá. Y las nenas, por miedo y cariño a la mamá, van y le dicen al juez: papá abusó de mí, papá abusó de mí. El hombre, que ve que está perdido, huye del país. Pasan los años y 20 años después, la piba dice: me llevó 15 años de terapia darme cuenta que me habían manipulado y que me habían obligado a mentir. Por suerte, Paulino Rodríguez y Mauro Viale entrevistaron a esta chica, que tipo de años. Los psicólogos, los psiquiatras, los psicoanalistas, ¿estamos entrenados para esto? Difícil que el chancho chifle, dicen en el campo. Esa es la gran pregunta. Esto ha agarrado a los profesionales de la psicología en un estado donde lo que llamamos perspectiva de género en la justicia, en el campo social, en el campo científico, se llama amenaza. Hay algunos pocos periodistas, ahora conozco uno de Tucumán, que te dejan hablar de este tema. ¿Cuántos periodistas conoces como vos que tratan el tema? 4. A nivel nacional. 4. Debemos tener, no sé, 15.000 periodistas. ¿Cuántos tratan el tema? 1, 2, 3, 5. 4. Esto que pasa con los periodistas, de que tienen miedo de que si se meten con el tema, ¿eh? ¿Sí? 4. 4. Le pasa a los psicólogos, a los psiquiatras, 4. En 15.000, 4. Bueno, tenemos que pensar que eso le pasa a los psicólogos, a los psiquiatras, a los psicoanalistas, a los psicoterapeutas. Entonces, ¿en qué estado están los niños, los púberes, los adolescentes? En estado de indefensión jurídica, política, cultural y científica. Qué bárbaro todo lo que has desarrollado, Oscar, en este rato. Realmente asusta un poco escuchar. Es la realidad y debemos enfrentarla. Ahora, hablaste de abuso infantil. Y ahí está el niño que está realmente abusado y donde se conocen las consecuencias porque se han estudiado. Pero ¿cuáles son las consecuencias del niño que no ha sido abusado
y se lo somete a un proceso como si hubiera sido abusado. Excelente. Tenemos mucha investigación sobre el primer caso. Tenemos entre poca y nada investigación sobre el otro caso, pero ya tenemos grandes casos. El caso de las niñas Rotili, que te dicen, nos forzaron a mentir y nos llevó 20 años de terapia salir de eso. En el caso de la hija de Andrea del Boca, si bien la entrenan, la chica es actriz, la chica es una chica culta, la entrenan los mejores peritos, la entrenan los mejores abogados y la entrenan un ambiente actoral para que actúe. El problema es que actúa mal y la descubren. Entonces, cuando la descubren, la jueza hace un dictamen maravilloso que se llama implantación de falsa memoria de abuso, lo cual, ¿qué quiere decir? Que le metieron en la cabeza a la niña, a la jovencita, la creencia de que había sido violada por el papá. Es una creencia. No es que la piba miente, tiene la creencia, cree sinceramente en eso. Entonces, cuando la jueza la cita a la piba para explicarle que el papá es inocente y que a ella le implantaron una falsa creencia de abuso, al día siguiente la chica va a los medios y dice, lo que me dijo la jueza me entró por este oído y me salió por el otro. Porque una vez instalada la creencia, no la resolvés ni con una aspirina, ni con una lobotomía, ni tomando ayahuasca. Una vez instalada la creencia, sobre todo si la chica sigue viviendo en el entorno familiar que le cooptó el cerebro. He tenido una alegría enorme hace poco porque nosotros ya teníamos el concepto de implante de falsa memoria de abuso, lo teníamos, pero en una causa y en un fallo de cámara hace pocos meses, yo en la elevación a cámara le dije a los jueces, miren, acá yo tengo una mamá y 2 o 3 psicólogas que hace 3 añitos que a una nena desde los 5 a los 8 le están metiendo en la cabeza que el papá abusó de ella. Si bien después de 2 años de... Yo le digo a los jueces, yo como psiquiatra y psicoanalista les tengo que decir que cuando usted le mete a un niño la creencia de un hecho sexual, independientemente de que sea imaginario, verdadero o falso, eso se transforma en práctica sexual verdadera. Entonces yo le dije, si la práctica sexual de abuso del papá es falsa, estamos viendo lo que yo me permito llamar abuso sexual infantil materno a contrario sensu. Es decir, la mamá y la psicóloga le meten una estructura sexual a una nena. Y si bien la denuncia es falsa por el papá, es verdadera por la mamá, yo tenía un poco de preocupación, digo, los jueces de cámara tienen derecho a decir no, no prestamos atención a eso. 2 jueces de cámara dicen, conforme a lo que propone el perito, cabría, ya hemos investigado al papá. Descubrimos que el papá es inocente. ¿Por qué la mamá? ¿Por abuso o abuso sexual materno? Fíjate que lamentable y dolorosamente, en el caso del niño Lucio, nosotros hace unos meses tuvimos sentencia y los jueces dijeron, el nene estaba abusado de manera brutal. Y dijeron, no, pero la única que abusó fue la pareja de la mamá. La mamá no. Hubo una apelación y hace poquitos días, en la apelación, los Tres nuevos días, jueces dijeron, la mamá también, 3 días, hace también tres abusó. días, hace 3 días, Hace 3 días. hace 3 días. Es más, hoy Entonces, esto es un empieza, fallo enorme. sí, hoy quería agregar que hoy empieza el jury de enjuiciamiento a Pérez Ballester, la jueza que estuvo en el Así es, caso. así es. Es importante el caso porque se empieza a reconocer
Y aparte de que los papás puedan abusar, las mamás también, las mujeres también. Esta es la importancia tremenda de este caso. Y ya que tenemos el caso, examinemos por qué se la cuestiona a la jueza Ballester, que es de General Pico, mi pueblo, mi tierra chica. En General Pico hay un hospital que lleva el nombre de mi padre. Entonces, vamos a ponernos en contexto para que la gente entienda de dónde surge la verdad. La mamá había tenido el nene, se había separado del papá, y en determinado momento dice, no me puedo hacer cargo del nene porque quiero armar una nueva vida en Santa Rosa, otro pueblo, y quiero ser una pareja gay. Todo bien, todo perfecto. Después de un tiempo, la mamá y la pareja van y escandalosa, violenta y agresivamente le exigen a la jueza que les den. Eh, la jueza y toda la gente en General Pico se asusta ante la violencia de estas mujeres. Eran muy violentas, eran muy buenas militantes de la cuestión. Entonces la jueza entrega al nene con un convenio, está bien, pero ahora se va a investigar. Señora jueza, si usted vio que estas personas eran muy bravas, muy violentas, si usted vio que durante 3 años les importó un pito tener al nene y se lavaron las manos, ¿cómo no se le ocurrió? Primero, no citó al nene, no lo escuchó. Segundo, hacerle estudios ambientales a las mujeres cuando están con ese nene. Entonces, ¿qué es esto? Tenemos mujeres sospechosas de que el nene no les importó un pito durante 2 años, 3. De golpe lo quieren. Y la jueza no hizo, la jueza y la defensora de niños y menores, las dos. Lo mínimo que tendrían hecho es mandarles un asistente social, una casa de la... Entonces, esta es la perspectiva de género, querido amigo. Esta es la perspectiva de género. Entonces, porque le tenemos miedo, porque son militantes femeninas, porque son mujeres, ay, a ver si dejamos a un niño en la intemperie de dos personas descontroladas, violentas. Esta es la perspectiva de género. Ahora, Oscar, ¿por qué hay tanto miedo de hablar de alienación parental? ¿Por qué la alienación parental es un tabú del cual muchos profesionales se niegan a hablar? Mira, el concepto alienación está en toda la filosofía, está en la psiquiatría, está en la psicología, está en el psicoanálisis. La posibilidad de que un niño, dentro de un litigio entre papá y mamá, sea manipulado por mamá o por papá y se enajene, se aliene, es como jardín de infantes en psiquiatría y psicología, jardín de infantes. El problema que tenemos es con la palabra, con la palabreja. Porque ¿quién descubre esto? ¿Quién descubre que hay una epidemia enorme de papá y mamá que manipulan a un niño en un divorcio contencioso y logran que el nene tome partido? Lo descubre un psiquiatra en Estados Unidos hace 30 y pico, 40 años, porque esto que nosotros vemos ahora, los norteamericanos lo empezaron a vivir hace 40, 50 años. Entonces este tipo dice, le llamo a esto síndrome de alienación parental. Durante un tiempo funcionó, se lo aceptó en muchos tribunales, pero cuando viene nuestro cambio de política, nosotros tenemos una definición política que dice pensar en la posibilidad de que haya mamás que enajenen, coopten, manipulen o violenten niños es una canallada absoluta.
Por lo tanto, toda aquella persona que utilice esa palabreja va a ser sospechoso de ser cómplice de papás violadores y abusadores. La palabra. Entonces nosotros tenemos un juez, es el doctor Mizrahi, toda una autoridad, que ha escrito un libro maravilloso sobre el tema. Pero la palabra, si vos llegás a pronunciar la palabra en ciertos ambientes, corres el riesgo que te peguen. La palabra se está discutiendo en todo el mundo. Yo estoy relacionado con gobiernos de otros países y te voy a decir el de un país. Porque esto se está discutiendo en Polonia, en Irlanda, en Estados Unidos, en todo el mundo. Entonces, un ministro de Polonia dice, sensatez política, ya que la palabra síndrome de alienación parental genera tanto escozor, nos tenemos que preguntar, ¿la realidad que describe la palabra existe sí o no? El tipo dice, y sí, consulté a 14.000 millones de psiquiatras y psicólogos que me dijeron que sí, en los conflictos parentales es posible que una mamá o un papá coopten a un pibe contra el otro. Entonces el tipo dice, bueno, tomemos una decisión política. Ya que la palabra es mala palabra, describamos a las realidades de lo que ocurre en un divorcio contencioso, pero no usemos esa palabra. Y bueno, escuchadme, yo a veces uso otras palabras. Por ejemplo, yo uso el de síndrome de Medea para evocar la tragedia griega donde una mujer despechada mata a sus hijos para jorobar al marido. O sea, sabiendo esto, uno tiene como perito, los abogados también tienen que pensar, ¿puedo usar esta palabra o no? Porque vi enloquecer al fiscal, a los jueces. Entonces, a veces decimos, bueno, encontramos síntomas de cooptación, de manipulación, y no pronunciamos esa palabra, aunque estemos hablando de lo mismo. En el caso de Ana Chiara del Boca, después de 20 años de juicio, es la jueza la que dice, su mamá, sus peritos, sus abogados, le metieron en la cabeza que su papá es un violador hijo de perra. Y entonces la jueza dice, bueno, a esto le llamo implantación de falsa memoria. Es en realidad una de las formas más extremas de la alienación parental, pero la jueza lúcidamente, yo la aplaudo, usa un nombre que está descrito en la psiquiatría de todo el mundo, muy particularmente en Estados Unidos, y que además, ¿cómo se la discutís? ¿Qué le va a decir a la jueza? Porque la jueza dijo, para llegar a este diagnóstico, hubo peritos de parte de la mamá, hubo peritos de parte del papá, y estuvieron los mejores peritos de la Corte Suprema. Entonces, bueno, en algunos lugares podemos usar esa palabra, en otros no. Y cuando ocurrió el caso del niño Lucio, yo viajé a Santa Rosa el día del fallo. Había gente de todo el país. No había ningún político pampeano, no había ningún político a nivel nacional, no había ninguno. ¿Qué es esto? Y luego, ¿qué te decía la gente? Las organizaciones feministas no aparecieron, porque en La Pampa hay organizaciones no aparecieron. ¿Cómo? Matamos un niño, pero ahora no estamos. Entonces ahí nos dimos cuenta que este fallo era profundamente político, porque molestaba a la agenda de la perspectiva de género. Totalmente de Entonces acuerdo. nosotros tenemos que los organismos de derechos humanos y los organismos feministas, en aquellos casos que llevan agua para su molino, son militantes, en otros no. Te doy otro ejemplo público. Le llamamos el empalamiento de Capilla del Monte. En Capilla del Monte, Córdoba, había un señor que vivía con una señora. La señora tenía hijo de otro matrimonio, se separan, todo bien. Y después que se separan, la señora advierte que una nena, una de las nenas, tiene pesadillas a la noche. Preguntan en el colegio y en el colegio dicen, mire,
tuvo pesadillas. Por las dudas, haga una denuncia. Se hace una denuncia, se investiga, y la investigación dice no hay ningún síntoma de abuso. La nena tuvo pesadillas, como tienen muchos nenes, y además por la separación de una figura parental. Bueno, la mamá dice, el fallo de la justicia es justicia patriarcal machista, llama a sus familiares de Buenos Aires y dicen, esta justicia es falsa, es mentirosa. Va la familia de Buenos Aires, lo agarran al papá, que el pobre infeliz, claro, les abre la puerta, confiado. Primero lo muelen a palos, después le prenden fuego a la casa, después le clavan una cuchillada en el pulmón y le meten por el recto un fierro y lo empalan. Lo dejan semimuerto. Se hace un juicio y esta mujer iban todas presas. ¿Qué hace la abanderada del feminismo junto a la abanderada de los derechos humanos, Telma Fardín y Nora Cortiñas? El feminismo y los derechos humanos van a Córdoba y dicen, este es el fallo de una justicia machista y patriarcalista. Pero a esta mujer la metieron presa un jurado popular. Pero este fallo, así como el fallo del niño Lucio, son contrarias a las políticas feministas y derechos humanos. Y como son contrarias, tenés que tratar de demolerlos. Qué bárbaro. Qué bárbaro escuchar esto, Oscar. Ha sido impecable, es increíble, y se pasó una entrevista entera en 3 preguntas y nos quedan 5 minutos. Sé que sos muy elocuente Okay. y me gustaría que estos 5 minutos, no, sos una persona tremendamente elocuente, gráfica, y haces docencia de primerísimo nivel, quiero que lo sepas. Me gustaría que le dejes un mensaje a la sociedad, que uses tu mejor elocuencia, y cuando hablo de sociedad, hablo de todas las sociedades americanas donde nos ven. Me gustaría que dejes un mensaje. Miren, en los 70, con los bombardeos guerrilleros, hubo una discusión y después juicios. En el 76, con las masacres militares, hubo juicios y hubo resistencia. Nosotros llevamos 30 años de esta política y tenemos muy poca resistencia. Nosotros, los abogados, los peritos y la familia, tenemos que pelear caso por caso. Pero están empezando a apareciendo periodistas y sobre todo manifestaciones que son predominantemente de mujeres, las que están empezando a gritarle a la sociedad. El 9 de septiembre fue declarado Día Internacional contra la falsa denuncia en Inglaterra. Acá nosotros tuvimos la manifestación. Entonces, ¿qué quiere decir? Son las madres, las esposas, las hijas, las tías, las abuelas que han perdido un hijo, un nieto, un hermano, un papá. Son ellas las que están... ¿Y nosotros qué hacemos los hombres? Vamos al lado de ellas. Es decir, tenemos un movimiento enorme de mujeres a nivel nacional. Es posible que yo viaje a Mendoza en pocos días, porque hay grupos de mujeres en casi todas las provincias. Entiendo que En Tucumán en también. el Jardín de la República también. Sí, en Tucumán también. Entonces, ¿y las de Mendoza? Las de Mendoza son importantes. Es decir, ¿qué le puedo decir a la gente? Mire, ojalá que no le toque. Y si le toca, búsquese un buen abogado, un buen perito, por favor. Y sepa que no es una guerra limpia en el campo judicial, puede ser sucia. Y sepa que no está solo, está lleno de familias en su misma situación. Entonces, mi consejo es, lo siento mucho, pero tienen que luchar. Totalmente de acuerdo. Permíteme que te aplauda, permíteme que haga un aplauso simbólico por todo lo que has dicho. Y quiero decirte que, te lo dije recién, lo reitero ahora, has dado casi una clase magistral de todo lo que significa este proceso que nos ha llevado a un atropello de los derechos de las personas, donde se han violentado todos los derechos individuales,
Y a los hombres prácticamente nos pone en una situación de libertad condicional, porque cualquier eventualidad que suceda nos puede Así poner es, en la cárcel. ¿Eh? Eh, y darte un saludo grande, así es, me así es. gustaría que hables de tu canal de YouTube para invitar a la gente que te siga. Has hecho una investigación impecable del caso de Artés. Has hecho una investigación impecable de la década del 70 y desde toda la parte del terrorismo, de la parte de los gobiernos militares, has hecho una reflexión tremenda. Es de primerísimo nivel y me gustaría que invites a la gente para que te siga en tu canal, Oscar. Muchas gracias. No, por favor, por favor. Ha sido un placer tenerte en mi programa. Gracias, Oscar. Nos vemos en Para una mí también. próxima. Un abrazo a los tucumanos. Un abrazo a los tucumanos. Serán dados. Ha sido Oscar Abudarabini. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.